Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy. Vida 99.7 FM. La plenitud sin fronteras. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Juntos en la Fe, aquí transmitiendo una vez más en la transmisión radial Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras, bajo la dirección de la licenciada Tatiana Chacón y bajo la cobertura de los pastores Misael Contreras y Judith Molina. Un saludo para ustedes y quien les habla, su servidora Gipsy Albarrán. Como siempre, es un gran privilegio para mí el poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para vivir, para respirar, para hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Porque cada día son nuevas las oportunidades para todos, que Dios nos da una nueva misericordia cada mañana y una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. A ver, ¿y quiénes de ustedes en algún momento no se habrá caído? Así es, todos, en algún momento de la vida, todos hemos experimentado una caída, ¿verdad? Ya sea que andas caminando distraído o distraída, o estás hablando por teléfono, o estás mirando hacia otro lado y viene y te caes, ves un hueco, o ni siquiera lo habías visto y te caes, ¿verdad? La sensación de la caída a veces puede ser incluso hasta traumante, ¿verdad que sí? Y es una sensación bastante incómoda, bastante, te sientes mal, te sientes hasta incluso avergonzado y miras a todas partes y miras de dónde te están viendo, ¿verdad? Pero, ¿qué haces tú cuando te caes? Esa es una pregunta que yo les hago en esta mañana. ¿Qué haces cuando te caes? ¿Qué haces? ¿Lloras? ¿Te lamentas? ¿Te quejas? ¿Te sobas? ¿O simplemente te levantas, te sacudes y sigues adelante? Lo más probable es que te levantes rápido para que nadie te mire, ¿verdad? Evitar la vergüenza es lo más seguro que nosotros hacemos, ¿verdad? Así es. Entonces, sí es verdad de que por mucho tiempo nosotros, quizás hace mucho tiempo no hemos pasado una caída, o tal vez sí vivimos de caída en caída. No sé cuál sea tu situación ahora o cómo ha sido tu transcurrir de la vida, pero el día de hoy quiero decirte, no eres el único o la única que viene a pasar por situaciones. Ciertamente la vida trae altos y bajos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que no siempre tenemos que quedarnos abajo, que no siempre tenemos que quedarnos caídos o derrotados o vencidos. Tenemos que saber que la prueba es limitada y dura por poco tiempo. La prueba no dura para siempre. Vamos a poner un ejemplo de aquellos que estudian, lo pueden identificar más fácilmente, más rápido, ¿verdad? O los que son maestros en alguna institución, colegio, escuela, universidad, ¿verdad? Pueden identificarse con lo que voy a decir.
¿Qué hace un alumno cuando está recibiendo una prueba? ¿Verdad? Recibe su prueba y ahí tiene que concentrarse en hacer lo que está allí. ¿El maestro qué hace? El maestro está mirando, observando, ¿verdad? Te está viendo en todo momento. Entonces, la prueba dura exactamente el tiempo que el maestro sabe en cuánto tiempo va a resolver el alumno esta pregunta o estas preguntas o esta prueba, ¿verdad que sí? Amada audiencia, el maestro va a estar observando. Muchas veces eso sucede con nosotros y Dios. Estamos en una prueba, estamos en una situación bien difícil. A veces decimos, no, Dios no me escucha y nos enojamos, ¿verdad que sí? Nos enojamos, incluso como niños pequeños podemos incluso hacer berrinches, ¿verdad? Y patalear y tanta cosa, pero tenemos que ponernos a pensar, ya va, espera, ¿qué tengo yo que aprender de esto que estoy viviendo? Y tengo que aprender a levantarme. Obviamente muchas veces no tenemos la fortaleza que necesitamos para levantarnos. Y justamente aquí es donde quiero partir, en que el tema del día de hoy se titula El poder de la oración. El poder de la oración es el hablar con Dios. Sí, con Dios, con la persona que te hizo, que te formó, que te creó, que te dio vida desde el vientre de tu madre, que te escogió para grandes cosas. Entonces, fijémonos en esto. A veces Dios no nos responde de una manera inmediata, así. No, las cosas de Dios no funcionan así porque el tiempo de Dios es muy perfecto. Y a veces pues también he aprendido a conocer a Dios, la verdad. Y he sabido de que hay momentos en el que Dios te dice sí. Hay momentos que Dios te dice no. Y hay momentos en el que Dios no dice nada, que hace silencio. Entonces es el momento de la espera. Muchas veces nosotros queremos que pasen las cosas, ¿verdad? No, yo no quiero pasar este problema, no quiero saber nada. Incluso hasta nos deprimimos, nos echamos a dormir. Muchas veces no queremos orar, ciertamente. Cuando estamos así cabizbajos, cuando estamos deprimidos, es cuando menos lo hacemos, ¿verdad? Pero amigo, tú que me escuchas, amiga oyente, que me oyes, escúchame atentamente, porque el mensaje que el Señor trae el día de hoy es para que tú te agarres fuerte de Él, es para que tú aprendas a escuchar la voz de Él, porque tal vez Dios te ha hablado de diferentes maneras y tú no le has querido escuchar o oír. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere muchas veces? Es como cuando uno, como madre o el padre, le dice a su hijo, cuidado, no se meta por ahí porque se va a caer. Entonces, el niño, ay, ¿qué hace? Con su juguete, bien juguetón, ¿verdad? ¿Qué hace el niño? Ay, así como que incluso lo hace más rápido. Ay, entonces, ¿qué sucede cuando el niño se cae? ¿Verdad que el papá le dice, te dije que no hicieras eso y más rápido lo hiciste? Entonces, Dios nos habla de muchas maneras, de infinitas maneras, pero nosotros, como siempre queremos hacer nuestra voluntad, entonces Dios te deja, pues, tú haces lo que tú quieres y Dios se aparta un poco y te mira, te observa, nada más a ver qué es lo que tú vas a hacer o qué es lo que vas a decidir, ¿verdad? Porque
hemos dicho de que Dios nos ha dado un libre albedrío, el cual es una libre elección. Es decir, cada persona, lo que le pasa son consecuencias de sus decisiones. No son cosas que Dios le ha dicho o le ha hecho que... Porque hay gente que incluso llega a decir que Dios es malo, se apartan de Dios, reniegan de Dios, blasfeman de Dios incluso. Y pues ahí es cuando Dios hace su, ¿verdad? Da su distancia y Él va a esperar que tú hagas el berrinche, así como un niño que hace un berrinche. Y Dios en algún momento te va a volver a hablar con dulzura y con amor y te va a hacer ver lo que tú estás haciendo. Muy bien, seguiremos con este tema, ya regresamos. Una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas. Postrado en una habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablándote entre lágrimas. Te digo no puedo, te digo no puedo. Hoy lo dejo todo. Tanto sufrimiento he padecido. Me hablas al oído y me dices, no temas, no temas, hijo mío. Yo pruebo, yo te estoy probando. Resiste por favor, aunque duela. Resiste, resiste. Te digo no puedo más. Ayuda por favor, ayuda. Solo tú me puedes levantar. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me puedes ayudar. Solo tú, solo tú, solo tú me puedes levantar. Puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Restáurame, Jesús, ayúdame. Me sigues hablando y me dices, no temas, no temas. Es mi voluntad que esto pase. Jesús, todo obra para bien. Bien lo sabes, bien lo sé. Mantén la calma,
Resiste, por favor. Ya prueban los mejores guerreros en las peores batallas. No temas, mi guerrero, no temas. Recuerda que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Escogiste para alabanza y predicación. La gente te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo calla. Resiste, por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, eres un derrotado. Valiente es el que lucha hasta el final. Levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo tú me puedes ayudar. Tú me ayudarás. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias, Jesús. ¿Estás triste? Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Dios tiene un mensaje para ti. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. No te apartes y escucha el mejor dial. La 99.7 FM. Y ya hemos regresado de nuestro primer espacio musical y el día de hoy vamos a estar conversando acerca del poder de la oración. El poder de la oración, me dirán, ay, pero ya lo hemos escuchado muchas veces, sí, ya me han hablado de ese tema o ya lo han dicho en otras oportunidades. Bien, pero ahora yo te pregunto, ¿en realidad sabes el poder de la oración? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? Porque una cosa muy diferente es escucharlo a vivirlo, a experimentarlo con su propia vida. Entonces, el poder de la oración no es tan solamente un poder cualquiera. No, la oración es poderosa. Y eso es lo que traigo en este día para ti, para que de alguna manera puedas aferrarte a Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque es el único medio en el cual tú tienes para conversar con Dios. Digamos que Dios da todos los días nuevas oportunidades, ¿verdad? Pero es importante saber que tú tienes que comunicarte con tu Creador, con tu Dios, con tu Padre, ¿verdad que sí? Es como, imagínate que tú vives con varias personas y que no les hables a nadie. O que trabajes con un montón de personas y no le hables a nadie. Que estés mudo, que no
no le dirijas la palabra a nadie. Eso es extraño, ¿verdad? Con Dios pasa igual, es extraño no hablar con Él. Bueno, al menos para una persona que tiene una constancia de hablar con su padre, pues se le hace raro cuando no puede hablar con Él, ¿verdad? Tu mamá o tu papá, tus hermanos también incluso, cuando tienes una conversación constante con ellos, una comunicación, se te hace extraño cuando no le hablas, ¿verdad? Entonces Dios está presente en todo momento, en todo lo que cobra vida, en todo lo que se mueve, porque Dios es un Dios de movimiento y es un Dios activo, es un Dios vivo, ¿verdad? Les quiero contar acerca de algo que me ha pasado hace muy poco, recientemente. Estoy apenas, como quien dice, saliendo de ese trance, empezando el año en enero. Todavía estoy un poco así como que queriendo ya olvidarlo, ¿verdad? De un accidente que tuve en la bicimoto. Y bueno, no fue nada bonito, nada agradable, no se lo deseo a nadie, de verdad. Es una situación de la que tú te vienes a acordar a cada momento, y más los primeros días, que nada más cierras los ojos y te viene la imagen o el recuerdo de lo que sucedió. Una caída de moto no es cualquier cosa, es fuerte, es muy fuerte. Y más si te haya dejado mal, ¿no? Gracias a Dios que no llegó a peores, porque en realidad lo mío, para mí fue grave porque nunca me había pasado, pero en realidad no fue tan grave porque no se me partió el cráneo, ni se me partió ningún hueso. Fueron los golpes nada más de la caída en diferentes partes del cuerpo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Yo cuando me caí, cuando rodé en la moto, yo me vi en el suelo y como que no coordinaba bien, porque sentía un dolor intenso en la cabeza, muy grande. Sentía como que se me iba a estallar la cabeza. E incluso el casco que llevaba del lado derecho se había partido, y fue el que recibió el golpe. Entonces, bueno, yo estaba así como tratando de pararme, pero no tenía mucha fuerza, y lo único que sabía era que tenía que moverme de donde estaba. Como que si alguien me decía, levántate rápido, así. Entonces yo con lo que podía, sí, me levanté rápido, porque donde abrí mis ojos y donde me vi estaba en medio de la pista, donde pasan muchísimos carros, buses, motos, de todo tipo de vehículo. Entonces supe que tenía que levantarme rápido, y como pude lo hice y jalé la moto para el lado para la acera, y ahí pues me sostuve mi cabeza por un rato. No coordinaba, no podía pensar, no podía hacer nada, simplemente lloré, porque primera vez que me pasaba esto. Muy diferente, bueno, caerse de una bicicleta, bueno, sí, puede ser algo similar, pero es que iba en una velocidad y la caída no fue nada agradable. A nadie le gusta caerse, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó después? Pues yo, cuando me levanté y cuando ya entré en sí, fue que llamé a mi esposo y le dije que me fuera a buscar donde estaba. No sabía dónde estaba, y de hecho para marcar el teléfono de mi esposo me costó, porque no sabía qué hacer con el teléfono. Solamente después, así como que comencé a pensar qué voy a hacer, y busqué allí en el WhatsApp el teléfono de mi esposo y lo marqué allí. Pero de momento
al principio se me hizo muy difícil levantarme, se me hizo difícil. Y coordinar nuevamente. Como le digo, el dolor de cabeza que tenía no era normal. Entonces, en realidad me dio una crisis de nervios en ese momento. Entonces, bueno, esa es la experiencia que a mí me pasó. Y muchos de ustedes comprenderán también porque tal vez han tenido una caída similar o tal vez peor, no lo sé. Pero ustedes podrían comprender cómo es, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de una caída es difícil muchas veces nosotros levantarnos. Y más si tú te ves solo o sola. Entonces no hay nadie a tu alrededor. Nadie me ayudó en ese momento. Y habían personas pasando de lo más normal. Y hasta me miraban. Y nadie me ayudó. Nadie me levantó. ¿Ve? Entonces es muy triste y muy lamentable, la verdad, de que hayan personas con el corazón tan duro, ¿verdad? En que no son capaces de ayudar a alguien que ven que tal vez necesita la ayuda y no lo hacen. Es muy lamentable. Entonces, bueno, amada audiencia, muchas veces no tenemos la fortaleza para levantarnos nosotros mismos, pero Dios te puede dar la fortaleza que Él sabe que tú necesitas para levantarte. Por eso es que es importante la oración. La verdad es que nosotros en los momentos más difíciles es que tenemos que orar más, orar con mayor intensidad. Si antes orabas, ora más y más intenso. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas 22, del 39 al 46. Dice así: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y cuando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Miren qué poderoso, ¿no? Esta enseñanza, aquí Jesús está enseñando. Él lo hizo siendo el Hijo de Dios, teniendo poder, el poder del Espíritu Santo, teniendo a Dios mismo en su vida, siendo Él mismo Dios. Entonces, fíjense algo. Él dijo: ¿qué hacen durmiendo? ¿Por qué? Porque es que lo vemos. Y yo he luchado con eso también, que cuando uno está deprimido, uno como que se echa más al abandono, como que está apático, como que está desanimado, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Dormir, ¿verdad que sí? Dormir. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Es orar, pero lo que hace es dormir. Veamos, porque él dice aquí su palabra, que estando en agonía oraba más intensamente. ¿Ven? Quiere decir que Jesús llegó a sentir
el frío de la soledad, de como la angustia, ¿no? De cualquier persona que puede llegar a padecer una angustia hasta la muerte. Entonces, qué bueno es el orar, porque dice allí que vino un ángel del cielo y que le fortaleció. Eso es lo que sucede justamente cuando nosotros oramos. Justo cuando oramos es cuando viene el ángel de Dios, ¿verdad? El enviado de Dios, y te fortalece. El Espíritu Santo de Dios es el ángel de Jehová, el cual te fortalece, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los ayuda y los levanta, ¿verdad? Le renueva sus fuerzas, le da nuevo ánimo, le hace pensar de una manera diferente. A mí cuántas veces no ha cambiado totalmente mi panorama de cómo yo veía las cosas cuando, por ejemplo, en medio del problema, yo venía y no sé cómo resolver este problema, no sé cómo hacer, de verdad, no se me ocurre nada. Y por más que pienso y no se me ocurre nada. Entonces vengo y oro, ¿y qué creen? Ahí está la solución. El Señor es como que te cambia el chip, como que te quita el chip del no puedo, el de estoy triste, el de estoy amargo o deprimido, ¿verdad? Te quita ese pensamiento y te pone la solución. Y ya tú vas a saber qué hacer, cómo afrontar ese problema, cómo solucionarlo o cómo hacer las cosas. Entonces ya tú como que ves las cosas de otra manera, el panorama completo. Ya no ves un pedacito, sino ves completo y entiendes y sabes cómo resolver. Justamente pues les cuento que yo he pasado por unas situaciones bien difíciles, bien complicadas, y pues les puedo testificar acerca de lo que Cristo ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, cómo nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios extendida en ayudarnos, en bendecirnos, y pues Dios también usa a sus hijos para ayudarte, para bendecirte. Doy gloria a Dios por el crecimiento que me ha dado hasta ahora, y por traerme a la iglesia donde estoy ahora con mi familia de Pamplona. Les bendigo, hermanos, les saludo con un amor sincero, entrañable, de verdad que sí, porque ciertamente el Señor sabe hacer sus cosas, ¿no? Y en buen tiempo me trajo a esta congregación y ha sido de gran bendición. Les mando un abrazo a todos mis hermanos de Pamplona y les bendigo en gran manera, y oro por ustedes, oro por otros hermanos también, y todos son mis hermanos, a todos los amo, en verdad, pero ha sido una familia para nosotros acá, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, hermanos, de verdad que sí. Como les venía diciendo, Dios siempre quiere que tú te acerques a Él y le preguntes: Señor, hasta ahora yo he llegado aquí y estoy sufriendo, estoy pasando por esto, no sé cómo hacer, no sé qué hacer, Dios mío. Perdóname porque yo siempre he intentado hacer mi voluntad y no te he preguntado a ti qué es lo que tú tienes para mí. Entonces ahí es cuando sinceramente tú haces esa oración a Dios, Dios te va a responder. Pero prepárate para escucharle y para
para atender a lo que Él quiere decirte. Prepárate para lo que viene, porque la prueba no dura para siempre. Es momento de una pequeña pausa musical y ya regresamos con más de este tema. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Vida te rodea de fe y amor. Solo aquí. En la 99.7 FM. Y continuamos con más de este tema, Juntos en la Fe, con el tema del día de hoy, el poder de la oración. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo
y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Veamos cómo es que Jesús pasó la noche orando. Dice que pasó la noche entera. ¿Qué cosa? Orando. ¿Por qué? ¿Por qué oraba? Porque él tenía que decidir quiénes iban a ser sus discípulos. Entonces, ¿qué era lo que él tenía que hacer con ellos también, no? Recordemos de que Jesús no hacía lo que él quería, sino hacía la voluntad del Padre. Y aquí es cuando dice que escogió a 12 de ellos. Qué importante, ¿no? Entonces, así es como vemos de que Jesús no hacía su voluntad. Él dependía totalmente del Padre. Y él todo le decía al Padre, todo. En el Evangelio de Marcos se menciona que Jesús se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro y se iba a orar en un lugar solitario. De hecho, oró cuando dio gracias a Dios en el momento en que multiplicó los panes y los peces. Vamos a buscarlo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Entonces, el hecho de dar gracias es orar, porque Jesús oraba al Padre. Dice que miraba al cielo. En otros evangelios, si lo vemos, encontramos que dice que él miraba al cielo y daba gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que él podía hacer las cosas, porque él le pedía a Dios primeramente. Él no hacía las cosas por su propia cuenta, sino él hacía las cosas que Dios le decía que hiciera. También Jesús oró desde la cruz pidiendo a Dios misericordia. Vamos a ver lo que dice en Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso los discípulos llegaron a decirle a Jesús, enséñanos a orar. Dinos cómo orar, como tú oras. Vamos a verlo en Lucas 11:1. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo vemos que no acaba allí, dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, ¿verdad? Entonces, bueno, en los evangelios hay algunos que diferencian algunas cositas, pero en realidad lo que básicamente es la enseñanza de lo que Jesús llegó a explicarle a los discípulos y a muchas de las personas que también le seguían, era la importancia de la oración y el poder que ella tenía. Primeramente tenía que reconocerse el poder, el señorío de Dios, y que la voluntad de Dios, tanto que se hiciera en el cielo, que así se hiciera en la tierra también. ¿Ve?
Entonces, traer la voluntad de Dios a nuestra vida y aquí a la tierra, eso es lo que Dios quiere hacer. Pero a veces nosotros, por el libre albedrío que tenemos, no lo hacemos. Entonces, muchas veces ignoramos estas cosas porque yo digo, no, bueno, hay mucha gente que tiene ese pensamiento, bueno, ese es mi problema, ese es mi asunto, esas son mis decisiones, pero también van a ser sus consecuencias en el día malo, porque los días son malos, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, porque Dios siempre nos advierte. Antes de que sucedan las cosas, Dios nos va a advertir de las cosas, de las consecuencias. Solamente que nosotros nos ponemos tapones en los oídos, ya nosotros no queremos escuchar opiniones, nada, porque decimos, bueno, pero es mi vida, ¿no? Que hay muchos que tienen ese pensamiento. Entonces, amada audiencia, es importante que podamos nosotros reconocer primeramente que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que Dios tiene que estar en tu vida de primer lugar y ver qué es lo que Él tiene para ti. Preguntarle, Señor, yo lo he intentado todo, pero yo no sé qué es lo que quieres que haga. La verdad no sé. Hazme saber, Señor. Yo quiero saber. Hazme saber qué es lo que tú tienes para mi vida y corrígeme, porque sé y entiendo de que a mi manera no fluyen las cosas, no funcionan. Y mira que si le hubiéramos prestado oído a las cosas de Dios de hace mucho tiempo, el Señor no hubiera, bastantes lágrimas nos hubiera evitado. Ahora en Mateo 7:7 dice así, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Excelente palabra, ¿verdad que sí? Las enseñanzas de Jesús son impresionantes y son poderosas. ¿Ves que Jesús llegó a decir que el que pida se le dará, el que busca encuentra, el que toca se le abrirá? Entonces, qué hermosa palabra tenemos el día de hoy del poder de la oración. Y eso en este capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 7, ¿verdad? Dijimos, pero lo leí completo para dar la enseñanza completa, porque es verdad. Nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Cuánto más Dios, que es bueno. Ahora vamos a un pequeño espacio musical y ya regresamos con más de este tema. Dios, te busco a ti, no me preocuparé. Abre mis ojos para ver cómo tú ves. Dios, te busco a ti, mi ayuda eres tú. Guía mis pasos, tú sabes qué hacer. Yo te amo, mi Señor, roca firme
para ver cómo tú ves. Dios, te busco a ti, mi ayuda eres tú, guía mis pasos, tú sabes qué hacer. Yo te amo, mi Señor, roca firme es mi Dios, mi escudo y fuerza fiel, por siempre cantaré, yo te amo, Dios. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre cantaré. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre cantaré. Aleluya. Dios, te busco a ti, no me preocuparé. Abre mis ojos para ver cómo tú ves. Dios, te busco a ti, mi ayuda eres tú, guía mis pasos, tú sabes qué hacer. Y ya estamos aquí de vuelta con ustedes y con el poder de la oración. Y bueno, ¿qué hemos dicho? La importancia de la oración, ¿verdad que sí? A muchos les hará flojera, otros no sabrán orar. Quiero decirles que el orar es una conversación fluida. Ciertamente a Dios no le agrada una repetición, porque eso no son oraciones, no salen del corazón, son repeticiones. Vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo desde el 5, porque aquí Jesús vino a dar una enseñanza muy específica de cómo era el orar. Vamos a verlo. Jesús y la oración, dice, y cuando ores, escuchen bien, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad? Aquí hay varias cosas. Número 1, no hay que ser hipócrita orando para que las personas lo vean a uno, ¿verdad? Otra es que no es que nosotros tenemos que buscar ser vistos de las personas, porque es que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Es recompensa de hombre que quiere. ¿Y qué recompensa puede dar el hombre? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú ores en lo secreto, y que el Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público y te va a exaltar incluso. Entonces, pero dice también en el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es tu aposento? El lugar secreto. El lugar ya sea de tu habitación, el lugar donde tú puedes hablar con Dios,
que no hayan distracciones, ni tercera persona, ni que nadie te moleste, cerrada la puerta, que nadie se tiene que enterar de lo que tú hablas con Dios. Porque dice que, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vamos a leer el 7 porque dice, mira qué interesante. Y orando no uséis vanas repeticiones. Esas repeticiones es el rezar. Rezar es exactamente repetir, ¿cierto? Entonces Dios no quiere repeticiones porque dice que son vanas. Escuchemos bien, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe tu necesidad, sabe mi necesidad. Él sabe todas las cosas, incluso antes de nosotros pedirle, ya lo sabe. Es como un ejemplo de que con mi hijo, supongamos, ¿no? Pues yo soy su madre y yo sé las cosas que él necesita diariamente. Y ya pensando, bueno, yo sé que necesita un par de zapatos, así uno pensando, ¿no? Ya necesita esto, necesita para el colegio, necesita, ¿verdad? Y entonces ya tú sabes lo que necesita tu hijo, ¿verdad? Y viene tu hijo y te pide y te dice, mamá, yo necesito tal cosa. Si me lo dice de una manera, mamá, pero tú sabes que yo necesito esto, así, yo tal vez se lo iba a dar rápido, pero como me lo dice en esa actitud, no, espérate, no es cuando tú quieres, es cuando yo puedo. Entonces, Dios actúa muchas veces de una manera en que nosotros podamos entender que tenemos que ser reverentes, ser agradecidos y saber pedir las cosas con acción de gracias. Cuando nosotros hablamos con Dios, ¿verdad? Él no nos deja en visto, como nosotros solemos hacer, quizás con muchas personas, incluso con Él mismo, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios no nos deja en visto y que Él puede ser que tarde un poco en darte la respuesta, pero Él está probando tu paciencia, está probando tu fidelidad hacia Él, ¿verdad? Y tal vez te está ayudando a madurar y a entender que las cosas no van a provenir de ti, sino de Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? La oración nos fortalece, la oración nos anima, la oración nos transforma, nos capacita, nos entrena, nos ayuda en todo. La oración es para todo. Incluso no solamente le pido a Dios por mis necesidades propias, sino tal vez también tenga yo que pedir por las personas que están a mi alrededor, por mi familia, por mi esposo o bueno, la pareja que muchos de ustedes puedan llegar a tener esposo o esposa, ¿verdad? Yo tengo mi esposo, hay que cubrir al esposo o a la esposa en oración, a los hijos, porque constantemente están pasando por pruebas, por tribulaciones, por necesidades, por diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la oración viene a cubrir todas las áreas. Incluso si hay algo que está sucediendo en mi vida que es injusto, nosotros tenemos que pedirle a Dios, decirle, Señor, yo veo esto injusto. No sé de qué manera, o sea, si yo estoy pasando por esta situación, Dios mío, ayúdame a saber, ¿verdad? Entonces, créeme que Dios te va a hablar y te va a decir las cosas
porque la justicia de Dios no es como la nuestra. La justicia de Dios es diferente, ¿ven? Entonces, bueno, amada audiencia, tengo para cerrar ya el tema del día de hoy, una palabra que impactó mi vida desde el primer día que la vi, que la leí, que la medité, la estudié y se me quedó para siempre, que lo podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 5, del 7 al 20. Y con esto vamos a terminar el programa y dice así: sed pacientes y orad. Eso lo dice en Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 20. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué hermosa palabra! Ciertamente, es muy poderosa la palabra de Dios. Y, ¿saben? La palabra de Dios está escrita por alguna razón. La razón es que Dios quiso hacerse presente para que tú y yo podamos leerlo siempre y recordar sus maravillas. La palabra de Dios está escrita en todos los idiomas. No hay restricciones. Entonces, el que no quiere buscar de Dios es porque no quiere, porque la palabra de Dios hasta en muchas instituciones las regalan, las donan, ¿ven? Entonces, bueno, lo que necesitamos es orar y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de su espíritu acerca de lo que dice aquí la palabra, que nos dé entendimiento de ella para poder vivir la palabra.
no solamente de oídas, sino vivirla. ¿Cómo es que hay una palabra escrita para ti y para mí? Y obviarlo, decir, no, yo no voy a leer la palabra, porque hay gente que hasta incluso dice, no, el que lee la Biblia se vuelve loco. Y eso es una mentira del enemigo, que muchas veces hace creer a las personas, porque dicen, no, que son fanáticos. No se trata de eso, sino que nosotros, conociendo la palabra de Dios, sabemos que es bueno y que es malo. Incluso siempre tenemos, ¿verdad?, la cierta idea de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad que sí? Pero leyendo la palabra de Dios nos enteramos allí, recién nos enteramos de lo que está escrito. Porque muchas veces hay gente que quiere hacer caso a alguna palabra de Dios, pero lo otro no, lo obvia, no, esto no, porque es como que no le conviene. Pero la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios al pie de la letra, al como está allí escrito, porque si fue escrito es por algo. Y ahí está escrito lo que a Dios le agrada y lo que no, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer caso a una cosa, ¿verdad?, y a otras no. Lo que dice la palabra, eso es. No tenemos que transformar las cosas. Dice en Apocalipsis capítulo 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no podemos ni añadir, ni quitar, ni obviar, ¿verdad?, ni añadir más cosas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso es, nos guste o no. Y bien, amada audiencia, hemos llegado al final de este programa, pero quiero orar con ustedes. Me permitan unos segundos para orar con ustedes. Allí donde usted esté, no necesariamente tiene que arrodillarse donde está, porque no sé el lugar donde se encuentra, pero allí en su mente, en su corazón, medite acerca de esto y crea al Señor lo que dice su palabra. Vamos a orar un ratito. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en el que podemos escuchar tu palabra. Es tu palabra, Señor, no es algo que yo me invente o nos inventamos acá. No, Señor, es tu palabra viva y eficaz, Señor. Amado Dios, que trasciende por el tiempo, que trasciende las fronteras. Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae, Señor, tu reino aquí, a esta tierra, a mi hogar, a mi familia, a todas las naciones. Señor, amado Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad siempre, así como tú lo haces en el cielo, hazlo aquí en la tierra, Señor. Amado Dios, hazlo en mi vida, Señor, en mi familia. Dios mío, ordena nuestro hogar, ordena nuestra casa. Señor, ordena todas las cosas, Señor, todas las naciones, Señor, que puedan conocerte, amado Dios. Perdónanos porque te hemos faltado y te hemos ofendido. Señor, muchas veces te hemos faltado el respeto, obviando lo que dice tu palabra, o quizás sabiendo tu palabra y haciendo lo contrario. Señor, tu palabra es tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscar más de tu presencia, a leer más, a atrevernos a leer más
de lo que muchas veces nos enseñan, Dios mío, porque tú eres el maestro de maestros. Señor, te pido, amado Dios, bendice a cada oyente, a cada persona que está viendo este programa, Señor, y bendícele en gran manera y que ellos puedan saber, Señor, experimentar el poder de la oración de la mano contigo, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante de tu mano, Señor, y a prepararnos desde ahora para lo que tú tienes para nuestra vida, prepararnos para el más allá, para la eternidad, Señor. Muchas gracias, Señor, amado Dios, por hablarnos el día de hoy y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda amenaza, de toda tentación, Señor, y toda la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada audiencia, llegamos al final de este programa y les invito a continuar en la transmisión de Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. Y el que guste ver el video lo puede hacer buscando en YouTube, en el canal Juntos en la Fe de Gypsy Albarrán. Muchas bendiciones para todos ustedes y chao, chao. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy. Desde el corazón de la ciudad de Ejido, escucha Vida 99.7 FM.